Este ejercicio de derivadas e integrales primero nos pide calcular la derivada de estas dos funciones y segundo calcular el área del recinto acotado por la gráfica de esta función y el eje de abscisas. En el fondo aquí nos está preguntando una integral. Primero, las derivadas, pues f' de x va a ser la derivada de toda esta función. Esta función está formada por el producto de dos funciones más sencillas. Luego aquí aplicamos la derivada de la multiplicación de dos funciones, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Vamos a empezar por aquí. Tenemos la derivada de menos 5 más x al cuadrado multiplicado por e elevado a 3x más menos 5 más x al cuadrado multiplicado por la derivada de e elevado a 3x. ¿Qué fórmulas aplicamos aquí? Pues tenemos una función elevada a un número. Pues la derivada de una función elevada a un número es dicho número, es decir, el exponente, por la función elevado a 1 menos, por la derivada de la propia función, sin el exponente. Esta es la primera fórmula que vamos a usar. Para la segunda, e elevado a una función, e elevado a 3x, pues es la derivada del exponente por e elevado a ese mismo exponente. Aplicando estas fórmulas tenemos la derivada de esto de aquí. Tenemos entonces 2 por el exponente por la función elevado a 1 menos por la derivada de la propia función. Así. Y multiplicado por e elevado a 3x más esto que no lo tenemos derivado, luego se queda igual, y la derivada de e elevado a 3x es la derivada de 3x por e elevado a 3x. Tenemos ahora estas dos derivadas que son sencillas. Nos queda 2 por menos 5 más x al cuadrado elevado a 1, o elevado a nada si queréis, el 1 no hace falta ponerlo, multiplicado por la derivada de menos 5 más x al cuadrado, pues es 2x, por e elevado a 3x, más menos 5 más x al cuadrado, por la derivada de 3x, que es 3, y por e elevado a 3x. Ya no hay más derivadas que hacer, ya en principio esto estaría acabado, pero podemos simplificarlo un poco. Vamos a ver, tenemos en estos dos términos que se están sumando, tenemos cosas en común. Por ejemplo, el e elevado a 3x lo tenemos en común. Y un menos 5 más x al cuadrado también está en común. Luego lo podemos sacar de factor común. Me queda entonces e elevado a 3x por menos 5 más x al cuadrado. Todo esto va a ir multiplicado por 2 más 2x, es decir, 4x, más menos 5 más x al cuadrado elevado a 1, ya que el otro lo hemos extraído de factor común, multiplicado por 3. Y operando tenemos e elevado a 3x por menos 5 más x al cuadrado, multiplicado por 4x menos 15 y más 3x al cuadrado. Esto lo podéis ordenar si queréis, esto de aquí dentro, o dejarlo así, ya está bien. Esta es la solución de la primera derivada. La segunda derivada tenemos que hacer g' de x. Aquí tenemos una división de dos funciones. Pues la derivada de la división de dos funciones es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Aplicando esta fórmula nos queda la derivada del logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x, vamos a ponerlo entre corchete mejor, multiplicado por 1 menos x al cuadrado sin derivar, menos el logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x, multiplicado por la derivada de 1 menos x al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos x al cuadrado al cuadrado.
La primera derivada, la derivada de un logaritmo neperiano de una función, no es más que la función derivada entre la propia función sin derivar. Nos queda entonces la derivada de x al cubo menos 5x dividido entre x al cubo menos 5x multiplicado por 1 menos x al cuadrado y menos el logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x, que no lo tocamos, por la derivada de 1 menos x al cuadrado. La derivada de 1 menos x al cuadrado es menos 2x. Y todo esto sigue dividido entre 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Nos queda todavía una derivada aquí arriba, que esta es 3x al cuadrado menos 5. Y todo el resto, en principio, se queda igual, no lo vamos a tocar todavía. Ahora ya no tenemos más derivadas. Luego, lo que nos quedaría es simplificar un poco si es posible. La manera más fácil de simplificar esto es, yo tengo una resta de dos funciones en el numerador. Luego vamos a separarlo en dos fracciones, para que sea más sencillo. Tenemos entonces 3x al cuadrado menos 5 partido de x al cubo menos 5x multiplicado por 1 menos x al cuadrado. Todo esto entre 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Y ahora menos el logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x multiplicado por menos 2x partido de 1 menos x al cuadrado al cuadrado. En la primera fracción nosotros tenemos aquí 1 menos x al cuadrado y en el denominador también. Luego podemos tachar este 1 menos x al cuadrado con este cuadrado. Podemos simplificarlos. Y si hacemos esta división, este denominador va a pasar aquí abajo. Luego me queda entonces la primera fracción, 3x al cuadrado menos 5 partido de x al cubo menos 5x multiplicado por 1 menos x al cuadrado. Y la segunda fracción tenemos menos y multiplicado aquí por menos 2x. Entonces va a ser más. Va a ser más 2x, poniéndolo al revés, ordenado, por el logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x partido de 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Esto en principio no se puede simplificar más así de manera sencilla, luego lo podemos dejar así. Esta es la segunda derivada que nos pedían. Ya hemos acabado el apartado A. En el apartado B nos pedía el área del recinto entre esta función y el eje de abscisas, que el eje de abscisas es el eje y igual a 0, la función y igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer, porque esto nos pide una integral, lo primero va a ser calcular los límites de mi integral definida. Para hacerlo, vamos a igualar esta función a esta otra. Luego tenemos que menos x al cuadrado más 2x más 3 es igual a 0. Con esto vamos a calcular los límites de integración con los resultados de esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado, luego menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2 por a. Cuidado que aquí a es menos 1, que la tentación siempre es 2 por 1. Mucho cuidado cuando la a no valga 1. Menos 2 más menos la raíz de, esto es 4 más 12, luego la raíz de 16, partido de menos 2. Luego menos 2 más menos 4, partido de menos 2. Dos soluciones. X1 por un lado es menos 2 más 4, 2, entre menos 2, menos 1. Y por otro lado, x2 es menos 2 menos 4, menos 6, entre menos 2, 3. Estos dos van a ser mis límites de integración. Luego, mi integral va a ser la integral desde menos 1 hasta 3 de la función h de x. Menos x al cuadrado más 2x más 3 de x. Esta integral es sencilla porque son funciones polinómicas. Y bueno, y una constante al final.
Esta la podemos hacer directamente a partir de la tabla de integración. La integral de menos x al cuadrado. Uy, perdón, ya no voy a poner la integral, ya la voy a hacer. La integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo partido de 3. La integral de 2x es 2x al cuadrado partido de 2. Luego se simplifica este 2 con este 2. Y la integral de 3 es 3x. Y todo esto lo tengo que integrar desde menos 1 hasta 3. Para aplicar ahora los límites de integración, usamos la regla de Barrow, que me dice que esta integral definida se calcula como esta expresión sustituyendo el límite superior y le vamos a restar esta misma expresión sustituyendo el límite inferior. Nos va a quedar, sustituyendo el límite superior primero, menos 3 al cubo partido de 3, más 3 al cuadrado, más 3 por 3. Y a esto le vamos a restar sustituyendo menos 1. Luego menos 1 al cubo partido de 3, más menos 1 al cuadrado, y por último más 3 por menos 1. Y lo único que queda es operar y calcular. Esto de aquí vale menos 27 partido de 3, más 9, más otro 9, menos 1 al cubo es menos 1, y luego menos que tengo delante, pues 1/3, más 1 y menos 3. Seguimos operando, tenemos menos 27 entre 3 es menos 9, más otro 9, menos 1/3, menos 1 y por último más 3. Ahora nada más que sumar nos va a quedar menos 1/3, menos 9 más 9, 0, más 9, 9, menos 1, 8 y más 3, 11. Y aplicando el mínimo común múltiplo aquí, que es 3, tenemos menos 1 más 33. Luego esta integral vale 32/3 unidades cuadradas. Luego la solución es que el área del recinto es 32/3 unidades cuadradas. Que no se os olvide poner el unidades cuadradas, porque estamos hablando de un área. Y con esto ya está acabado el ejercicio.